La noticia política del día tiene que ver con el arancelamiento sanitario y universitario para extranjeros, pero eso lo hablamos después porque ya estamos en conexión con el periodista, con el escritor Ignacio Montes de Oca, a quien le damos la bienvenida a este Pensando en las Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias como siempre por sumarte y por dedicarnos este tiempo. Bueno, acá estamos listos para escucharte. A ver, ¿por dónde empezar? En una semana el mundo cambió, sigue dando tumbos y tenemos que hablar de Siria, pero vamos a hablar de Siria en un contexto un poco más, más grande, porque no es solamente Siria. Como todo el mundo ya sabe, se desató una guerra, o se volvió a desatar una guerra que comenzó en el 2011, que ya lleva 600.000 muertos, 2 millones de heridos, 6 millones de desplazados internos, 5,7 millones de exiliados y que por supuesto hay que marcarlo siempre, no genera ninguna marcha de protesta, ningún ataque de histeria y que muestra la terrible hipocresía de mucha gente que detrás de sus pedidos de clemencia, piedad, esconde un antisemitismo horrible. Esto para empezar. Porque Siria se desató de nuevo cuando las fuerzas integristas que provienen de Al Qaeda, del HTS, del Hayat Tahrir al-Sham, vamos a usar las siglas porque si no es imposible entender este conflicto. El HTS avanzó sobre Alepo, tomó Alepo, una de las ciudades más grandes que tiene Siria, y ahora está por tomar Hama, la otra ciudad, la otra capital provincial que domina el norte de Siria. Y detrás del HTS fueron otras dos siglas, el ENS, el Ejército Nacional Sirio, y el ELS, el Ejército de Liberación Sirio, que responden a Turquía. Es decir, cuando se lanzó esta ofensiva yihadística, detrás corrió Turquía para ocupar más terreno. Recordemos que Turquía ocupa una parte del suelo sirio, una franja de 32 kilómetros dentro de lo que es la zona de la frontera. Tampoco esto generó ningún tipo de pedido, ni se habló de soberanía, ni de respeto. Y también se activaron las fuerzas kurdas, el FDS, las Fuerzas Democráticas Sirias, que a su vez son adversarias de Turquía y que no tiene muy buenas relaciones con el HTS, con lo cual ya tenemos tres bandos, un cuarto bando que es, por supuesto, el régimen de Al-Assad, que está respaldado por los rusos y por los iraníes. Los rusos ahora ven en peligro no solamente sus bases aéreas y terrestres, que le fueron dadas hace muchos años a cambio de que Rusia sea su guardaespaldas, sino también la base de Tartus, que es una base militar rusa que le da acceso al Mediterráneo. Y de hecho la flota rusa que estaba en ese lugar ya partió a alta mar por temor a la llegada de los rebeldes. Irán está enviando tropas de refuerzo. Los, eh, los miembros del Hezbollah iraquí están acudiendo en masa para defender a Al-Assad. También los rusos están bombardeando zonas civiles, bombardearon Alepo varias veces. Con lo cual ya tenemos varias naciones metidas en el medio, y cuando las tropas iraquíes, también hay afganos, no me quiero olvidar, hay una legión afgana que está corriendo hacia Siria. Cuando estas columnas estaban llegando a Siria fueron bombardeadas por Estados Unidos, con lo que pueden ver que ya tenemos cuatro bandos y estamos sumando un quinto bando, que es el ISIS, porque el ISIS, que también está en contra de todos ellos, empieza a estar activo en la zona desértica del este de Siria. Es un pentágono peligrosísimo. Y sumemos dos países más. Israel está mirando con muchísima atención, y no lo voy a mentir, esto es con cierto beneplácito, como Hezbollah, así como las milicias sirias acuden en asistencia de Al-Assad, Hezbollah está también asistiendo a Al-Assad y está llevando tropas desde el sur del Líbano y el sur de Siria, que son las zonas que
así como se le entregaron a los rusos, también se le entregó a Irán las zonas de la frontera con el Líbano y con Siria, las zonas de contacto también con Israel, e Irán ve peligrar su posición dentro de ese corredor que se forma desde Irán y que pasa por Irak y termina en la frontera con Israel. Había que explicar este conflicto para que se entienda, porque para mucha gente es difícil de entenderlo y algunos dicen, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Y cada uno sabrá. Faltaría ahora Ignacio, ayer yo estaba hablando con alguien en Israel y nos dimos cuenta que es un conflicto sin buenos. exactamente, Es porque raro. O sea, estamos, ¿quiénes son los malos? Podemos discutir en el orden en que los pondríamos en el podio. Ahora, ¿quiénes son los buenos? No sé. bueno, es que estamos acostumbrados al universo Marvel de los buenos absolutos y Sí. los malos absolutos, del conflicto binario. Lo cierto es que Siria es la llave para llegar a Israel y llegar a la zona de los palestinos. Y entonces uno se dice, ¿qué me importa a mí Siria? Bueno, ya te conté de las víctimas y te conté de la hipocresía, pero también está en riesgo para Irán el poder seguir atacando a Israel, y por eso Israel, que tiene un papel prescindente y que ahora lamentablemente tenemos que informar que el cese el fuego en el sur libanés pende de un hilo por una serie de incidentes mutuos. Pareciera que tenemos que ver un conflicto un poco más grande. Por eso decía, no es solamente Siria. Y falta todavía el rol de las coronas sunitas, es decir, de ese tercer gran actor musulmán. Ya dijimos los turcos con su proyecto político que supedita a lo religioso, los iraníes con su yihad chiita, y faltan los sunitas con su proyecto más que nada de dominio comercial, por decirlo de alguna manera, en donde lo comercial se supedita a lo religioso, pero que no dejan de ser teocracias. Se habían acercado a Siria, la habían aceptado en mayo en la Legión Árabe, habían normalizado los sauditas sus relaciones con los iraníes, también a principio de año, a instancias de China, y ahora hay que ver a qué bando van a apoyar, porque en principio habían apoyado al HTS y a otras fuerzas integristas cuando nacieron, pero por ahora pareciera tener que hay un rol un poco más cercano al Assad para tratar de conservar ese gobierno, porque el integrismo no es un negocio para nadie, excepto para los integristas. Así que estas son las novedades. Lamentablemente el mundo se sigue desajustando y bueno, dejamos de lado el intento de golpe ayer en Corea del Sur, los intentos de negociar una paz en Ucrania que por ahora son fallidos, y este es el reporte. Pareciera que hoy vino sobrecargado, hay que dar títulos porque si uno quisiera entrar en detalle necesitaríamos hacer un teletón de 24 horas. Bueno, y la amenaza de Trump que dijo, si no libran a los rehenes antes de mi asunción, voy a convertir eso en un infierno. O No sea, solamente eso, está sí. hablando de intervenir directamente como Estados Unidos, no de apoyar a Israel. Y porque uno tiene que ser coherente también, porque esa amenaza a los grupos vinculados a Irán tiene que ver con una noticia triste. Por ejemplo, se supo que uno de los rehenes había muerto el Que era, 7 de tenía octubre, ciudadanía norteamericana. ¿sí? Y que lamentablemente los rehenes siguen siendo postergados en su liberación y nunca nos vamos a olvidar, porque ya lleva más de un año cautivos. Sí, y es difícil imaginar un día cautivo, ¿no? No años. Sí, Bueno, estamos complicados. Quería preguntarte, aunque conozco la respuesta, si en algún momento la Corte Penal Internacional emitió alguna orden de arresto contra Bashir al-Assad. por supuesto que no, y tampoco emitió, y bueno, sí, pero emitió una contra Bashir, el dictador sudanés, Sudanés, sí. pero el dictador sudanés viajó en el año 2010, creo que fue, a Sudáfrica, que si mal no recuerdo fue quien denunció a Israel y es signatario de los convenios de Roma. ¿Lo detuvieron? No lo detuvieron. Detuvieron a Putin cuando visitó Mongolia en septiembre, otro de los signatarios del Estatuto de Roma. No lo detuvieron. El mundo está desajustado y está muy enfermo
de hipocresía. Ignacio, gracias como siempre, es un placer y un lujo para nosotros tenerte cada semana. Un Gracias. abrazo grande, buena semana. Allí está Ignacio Montes de Oca, analista, escritor, periodista, ayudándonos a rearmar un poco esta agenda de una semana que recién empieza, pero que está cargadísima de información.